Hola, saludos para todos. El tema de hoy es figura y fondo. Soy Luis Núñez, director de la Escuela Venezolana de Gestal y estaré compartiendo con ustedes este importantísimo tema. El tema de figura y fondo, también conocido como el proceso o la dinámica de figura y fondo, reviste gran importancia para la Gestal, aunque fue el psicólogo danés Edgar Rubin uno de los que comenzó a estudiar esta dinámica, este fenómeno en las imágenes. Tenemos su famosa copa de Rubin. La imagen puede interpretarse como dos rostros en negro mirándose, ¿okay? Mirándose uno con el otro. O una copa blanca sobre un fondo negro. Este va a ser el tema que vamos a desarrollar, cómo es que se maneja en terapia gestal, cómo lo utilizamos, qué implicaciones tiene. Y bueno, antes de seguir, o más bien para continuar, los invito a ver este video que viene ahorita. Miren la fotografía en la pantalla. ¿Reconocen a esta mujer? Es Natalie Portman, ¿verdad? ¿Y esta? Sí, es J-Lo. Probablemente reconozca la mayoría de estas caras famosas. Y todas se ven tan atractivas como siempre. Ahora les mostraremos las mismas fotografías, pero esta vez quiero que mantenga los ojos enfocados en la estrella amarilla en el centro de su pantalla. Pero vea las fotografías con su visión periférica. ¿Nota algo extraño en su visión periférica? ¿O es que la gente linda de Hollywood de pronto se ve menos linda? ¿Ve algunas frentes y caras con formas extrañas? Si es así, eso es normal. Pero esto es lo que sucede. Nosotros no alteramos las fotografías para nada. Pero su cerebro sí. Si quiere averiguar cómo, no se vaya. ¿Qué les pareció? Impresionante. ¿Vieron cómo el fondo se mezcla y se distorsiona cuando fijamos la atención en un punto, cuando nuestra figura es un punto? Lo demás queda allí poco delimitado y se mezcla. Entonces, ahora veamos una definición de lo que es este proceso de figura y fondo. Y podemos decir que es un proceso orgánico por medio del cual un sujeto puede diferenciar y resaltar sobre un campo determinado un centro de interés específico e individual. Eso quiere decir que cada uno tiene su figura, resalta su propia figura. El punto de partida de la atención es lo que se conoce, es lo que constituye la figura, lo que te llama la atención. Y el campo indiferenciado que permanece en segundo plano como marco referencial y de contraste es lo que se conoce como fondo. En este momento ustedes me escuchan a mí, mi voz, mi imagen es figura para ustedes y todo lo demás donde estén ustedes, el cuarto, los sonidos, se vuelve fondo. ¿Okay? Y ahora quiero mostrarle otro video donde podemos observar esta dinámica interesante, cómo nosotros ponemos atención y cómo la atención nos hace resaltar ciertas figuras y otras las llevamos al fondo. Para que el reflector de la atención pase la prueba máxima, trajimos a Apollo Robbins, un experto en engaños, para que en verdad juegue con sus cabezas. La mayoría piensa que todo lo que ve está dentro del campo visual, pero el reflector de atención es apenas del tamaño de la uña, es decir, una milésima parte del campo visual. Pero les daré una oportunidad. Utilizaré algo más grande, como esta carta. Apolo es un maestro en desviar la atención. No importa lo mucho que uno observe, él nos puede engañar. ¿Su nombre, señor? Rod. Rod. Rod, sí. Bien. Rod, Coco, acá vamos. Para comenzar, Apolo elige al azar el as de corazones y hace que uno de los sujetos escriba su nombre en la carta. Así no puede cambiar una carta que no sea esa. Ahora, observen con atención. Aquí vamos. Colocaremos esta adentro. Rod, trata de prestar atención a esto. Usa la mano derecha. Pon la mano sobre eso. ¿Es esa? No. ¿No lo es o sí?
Rod busca el as que cree que está en la baraja. Ahora, Rod, levanta la mano. ¿Esta es tu segunda carta? No, eres un observador muy agudo, Rod. No. ¿Fue alguna de estas dos? ¿Vieron ya el as? Ahí está. Pero este hombre aún no lo ve. Rod, seguiremos hasta que lo encuentres. Estoy seguro que lo harás. ¿Fue alguno de estos dos? Bien. Es porque el reflector de la atención del cerebro solo puede enfocarse en las cartas que tiene al frente. Y a pesar que el as está en el campo visual, el cerebro no lo ve. Hasta ahora. Eso es. Entonces, ¿qué tan rápido vieron el as? ¿Vieron cuando Apolo se lo pegó en la frente al principio del truco? Retrocedamos y veamos una vez más. Cuando uno decide concentrarse en algo, como las cartas en las manos de Apolo, los ojos dejan de rastrear el ambiente en busca de estímulos y el reflector de la atención del cerebro se estrecha. Apolo lo sabe. Lo único que tenía que hacer era dirigir su atención hacia otro lado mientras él ocultó la carta y se la pegó en la frente. Sencillo, ¿verdad? Pero aún así, no lo vieron. Y tampoco lo vio la gente que está al lado de él. Entre más pequeño es el haz del reflector de atención, mejor es el cerebro para apreciar los detalles finos de aquello en lo que nos concentramos. En otras palabras, enfoque estrecho significa alta definición. Pero Apolo sabía en dónde estaría su reflector, y lo explotó, e hizo que ustedes no vieran algo que tenían enfrente. En promedio, a nuestro sujeto le tomó 30 segundos para ver en dónde estaba la carta. ¿Escribiste tu nombre en ella, sí? Ah, ahí está, lo siento. Pienso que en general soy bueno para prestar atención. Yo definitivamente pienso que pudo sacar más cartas antes que lo notara. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. ¿Ustedes se dieron cuenta dónde estaba la carta desde un principio? ¿O les pasó igual que el chico a quien le hacían el truco? Bueno, ahora fíjense, ¿cuáles son las características de la figura y cuáles son las características del fondo? Fíjense, esto es importantísimo, tener claro la definición, la dinámica, cuáles son las características. Entonces, fíjense, la figura se halla delimitada, se halla completamente delimitada. Se presenta como un objeto definido, sólido y estructurado. Se percibe más cercana y se recuerda mejor. Esas son las características. Se halla delimitada, se presenta como un objeto sólido, definido y estructurado, se percibe más cercana y se recuerda mejor. Y el fondo continúa detrás de la figura. Parece más etéreo y vago. Por lo tanto, se recuerda más vagamente. Y queda por detrás, a la distancia. Esas son las características. Detrás de la figura parece más etéreo y vago. Se recuerda, por lo tanto, más vagamente. Y queda por detrás, a la distancia. ¿Okay? Veamos algunos ejemplos de figura y fondo.
La percepción no es casual, no es anárquica, no es desordenada. Se fundamenta en un principio de compensación homeostática que posee el organismo. Todas las percepciones son organizadas y seleccionadas de acuerdo a una jerarquización existente de sus necesidades para el momento en que se produce el acto perceptivo. ¿Okay? Dicha organización se procesa dirigiendo la atención organísmica hacia un elemento nítido, hacia un elemento delimitado y preciso por contener un primordial interés que hace que se constituya en una figura resaltante. Por ejemplo, la persona está pasando por un problema, por una situación, que le cuesta salir. Y alguien le dice, o alguien importante le dice, mira, tienes que creer en el arcángel San Miguel. Tienes que tenerle fe. Para esa persona a lo mejor nunca había escuchado hablar de arcángeles, nada de eso. Y dice, oye, ¿verdad? A fulana le fue bien en esto. A fulano le fue bien con esto. Y dice, le voy a poner fe. Y resulta que a partir de allí comienza a encontrarse figuras, imágenes del arcángel San Miguel por todos lados. Y la persona dice, es que ahora me lo encuentro por todos lados. Por todos lados veo una figura del arcángel San Miguel. Eso es una señal. Sí, como no, puede ser. También lo podemos ver desde esta definición. Para esta persona, esta figura del arcángel San Miguel estaba en el fondo, simplemente no existía. Luego de un proceso, luego de una dinámica, luego de un acto, un evento, para esa persona se le hace figura, porque tiene una necesidad. Y esa necesidad, entonces, ese acto perceptivo produce que mi atención se dirija directamente hacia esa figura, que lo convierto en una percepción nítida y clara. Entonces, eso es lo que ocurre con ese proceso. Así que vemos entonces que el proceso de selección de la figura está sujeto a la necesidad del momento. Los invito a ustedes a chequear cuál es su necesidad, cuáles han sido sus necesidades y qué objeto, qué elemento del medio ambiente se ha vuelto figura partiendo de sus necesidades. O al revés, qué elementos hay ahorita en el ambiente, en el medio ambiente, que para ustedes, para ti, se está haciendo figura. Y chequea entonces cuál es la necesidad que hay por detrás. Las experiencias en la vida de una persona constituyen el fondo de donde nacen nuevas figuras. Cuando una situación del pasado no fue cerrada de manera adecuada, esta se va al fondo y como una situación inconclusa o como una situación abierta. Eso es lo que conocemos de esa manera, situaciones abiertas, situaciones inconclusas. Esta situación, cuando se va al fondo, sin cerrarse adecuadamente, busca continuamente emerger y convertirse entonces en una figura para poder ser concluida. A veces, como terapeutas, nos precipitamos sobre la figura y en muchos casos la facilitación no es muy efectiva. Esto se debe a que las figuras son débiles. En otros casos le dan más importancia al fondo, teniendo en cuenta que es desde allí donde emergen las figuras, de tal modo que la riqueza o la pobreza de ese fondo
estaría influyendo en la calidad de las figuras. En ambos casos, dar importancia a las figuras o al fondo termina en fracaso, porque lo importante es la interacción dialéctica figura-fondo, la interacción entre ambos. En un individuo sano, la relación entre la figura y el fondo es un proceso de flujo y reflujo permanente y con significado. Esto, por cierto, me recuerda un principio del budismo conocido como anicca. Anicca quiere decir todo surge y desaparece. Eso quiere decir que lo que en un momento es figura, al rato puede ya no serlo. La dinámica constante de formación de figuras de manera fluida, la concentración y la gracia son una de las características representativas de la persona sana, de personas sanas. En cambio, la ansiedad, la escisión, los trastornos psicosomáticos, la división del cuerpo, la división cuerpo-mente, indican perturbaciones de la formación figura-fondo, o lo que es lo mismo, perturbaciones de la capacidad de autorregulación del organismo. Entonces, en la neurosis, la elasticidad de la formación figura y fondo está perturbada. Fíjense bien. La elasticidad de la formación figura-fondo está perturbada en la neurosis. Una buena gestal no es ni muy rígida ni muy flexible, ni muy cambiante ni muy rígida. Fenómenos del campo como la represión, las creencias rígidas, alteran la fluidez de la relación figura y fondo. Por lo tanto, cuando esto es así, cuando está rígido, cuando es inflexible, el contacto se ve perturbado. La importancia de este principio tiene que ver con la relación entre las necesidades organísmicas y la conducta sensomotriz que éstas generan en la búsqueda de la satisfacción. Después de la formación de una configuración con calidad de buena gestal, la necesidad emerge y se llega a un equilibrio o estado de saciedad o de reposo, y el organismo queda libre para formar nuevas gestales. Esto lo verán con más detalle cuando vean el ciclo de autorregulación organísmica, el ciclo de contacto, lo verán allí. Cuando este proceso queda bloqueado, o dicho de otra manera, de otra forma, la persona no reconoce sus necesidades o no son expresadas, la armonía flexible y la fluidez entre la relación del campo, organismo-entorno, se perturba. Las necesidades que no son satisfechas forman gestalt incompletas que reclaman la atención y por lo tanto interfieren en la formación de nuevas gestalt, dando lugar a las situaciones inconclusas, situaciones abiertas o inacabadas que ya hemos hablado de ellas. Peirce dice que el hecho más importante en cuanto a la formación figura-fondo es que si una necesidad se satisface debidamente, la situación cambia. Ladner nos habla de diferenciación holística, en la cual la gestal es una manifestación del medio ambiente, claramente definida y precisa, pero incrustado en ese trasfondo. Dicho de otra manera, lo que no está aquí en la forma está allá en el fondo. El fondo incluye todo el resto, todo lo que no es figura para mí en un determinado momento. El mundo exterior, los significados proyectados
otros yo como los que se presentan en los sueños, nuestras potencialidades, nuestros valores, nuestras experiencias anteriores, en fin, todo aquello que no es figura, todo lo que no puede estar aquí, está o al menos puede aparecer allá en el fondo. Más que fijaciones personales que interrumpen el proceso figura y fondo, y que precisamente eso constituye la neurosis, existe en el ser humano un problema más general. Tenemos la tendencia a concebir el fondo como diferente a nosotros. Es como algo, como si fuera algo desconocido, algo inalcanzable, algo alejado. A menos que percibamos el fondo como una figura vaga o indefinida, no lo reconocemos como tal. Percibir el proceso figura y fondo desde el punto de vista dualista de la figura es el sentido habitual que utilizamos los seres humanos. Entonces, percibir el proceso figura a fondo desde el punto de vista unitario, holístico, es el modo, por decirlo así, es el modo zen. De alguna manera podemos decir que este fondo difuso y amorfo está constituido por toda la vida de la persona. Esto es importante tenerlo en cuenta y lo van a ver con mayor fuerza cuando veamos el eneagrama. Entonces, si ese fondo está constituido por la totalidad de nuestras experiencias, debemos considerar los elementos que forman este fondo en la vida del individuo, en la vida de la persona. Estos elementos son el pasado, es decir, lo vivido, vivencias y experiencias anteriores, situaciones abiertas y el flujo de las vivencias del presente. El pasado está en relación con nuestras historias, lo que nos ha marcado o lo que nos ha sucedido. Allí, en el fondo, hay experiencias previas, rasgos de carácter, valores, aptitudes, mitos, nuestros miedos e inhibiciones. Recuerden cuando veamos el eneagrama. Todo esto ha orientado nuestra vida, nuestros aprendizajes, los aprendizajes que hemos realizado, buenas experiencias, situaciones enriquecedoras, herramientas y capacidades utilizadas. El psicoterapeuta gestáltico que acompaña a una persona en un trabajo terapéutico no hace más que explorar las gestal que esta persona trae inconclusa. Trabaja aquellos aspectos del campo que en ese momento hacen figura para ella, ¿okay? Y cuáles también atiende cuáles son los aspectos que están siendo dejados en el fondo. Sobre todo es importante cuando trabajamos los sueños. Y aquí adelantándonos un poco al trabajo, en los sueños la persona trae una imagen, un recuerdo y lo cuenta en presente. Hay algunos elementos que se le hacen figura a la persona. Sin embargo, el terapeuta necesita estar atento también a lo que está en el fondo, aquellos aspectos que la persona no menciona. Eso es verlo holístico, verlo en modo zen. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que nosotros si escuchamos blanco, tenemos que pensar en negro. Es decir, si a la persona se le hace figura o resalta algo que se le está haciendo figura, nosotros también tenemos que contemplar el fondo sobre el cual esa persona está resaltando dicha figura. Eso quiere decir, por ejemplo, si la persona cuenta el sueño y omite detalles o los olvida, también
son importantes. Por supuesto, trabajamos con la figura sin descuidar, sin olvidar el fondo donde pueda estar presentándose esta imagen, este elemento, esto que a la persona le llama la atención. El terapeuta, con sus diferentes herramientas, con sus diferentes técnicas, con su conocimiento teórico, con su bagaje teórico, lleva a la persona a darse cuenta de sus figuras, su gestalt y la forma más conveniente para sí misma, para la persona, de cerrarlas. Una gestal abierta puede representar un desequilibrio importante para la persona cuando ésta no es capaz de cerrarla sin ayuda. El psicoterapeuta ofrece sus herramientas y su compañía para llevar a la persona hasta el darse cuenta que necesita, que es importante para cerrar su gestal, para satisfacer sus necesidades y así recuperar su equilibrio. En terapia gestal lo concebimos como un tratamiento de lo que es evidente en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces es un error pensar que podemos economizar la historia individual de la persona, olvidarla, dejarla de un lado. Para poder desmontar las estructuras del carácter que actúan en el momento presente, es indispensable hacer el camino de formación de figuras desde ese fondo indiferenciado. Esto se hace en el momento presente, desarrollándose en el aquí y en el ahora, la experiencia del momento. El terapeuta gestal trabaja siempre con la figura emergente desde ese fondo. ¿Les ha pasado que han llegado a su terapia con un tema determinado, fundamentalmente con lo que está sucediendo dentro de ese campo experiencial particular? Y luego el trabajo hace un giro hacia otro aspecto que no tenía contemplado. En estos casos, la persona se da cuenta que el tema inicial era simplemente una especie de previo, una antesala. En muchos casos, una pantalla para esconder lo que realmente era importante. Nuestra vida es muy compleja y una visión unitaria, una visión holística del proceso implica el hecho de que la figura surja de manera espontánea desde el fondo. Bien, ya estamos por cerrar esta clase y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sientes que está tu proceso ahorita de atención en cuanto a lo que es figura y fondo? Quiero preguntarte algo. ¿Te diste cuenta cuántas veces cambié de camisa? Y también si te diste cuenta de cuántas veces cambio el cuadro que está de fondo. ¿Lo viste? ¿No lo viste? Ah, bueno, si no lo viste, entonces retrocede todo el video y así estudias de nuevo. Si lo viste, bien, eres muy bueno, muy buena, poniendo atención. Y entonces, te voy a dejar ahora voy a dejarte un minuto para que te tomes un espacio para reflexionar qué te ha quedado de toda esta clase. ¿Qué te queda? Haz un recuento sin anotar nada, no anotes nada. Solamente cierra tus ojos y durante ese minuto piensa, haz un recorrido, ¿qué te ha quedado? ¿Qué te llega de esta clase?
Y con esto cierro el tema de figura y fondo. Los invito a estudiar, a profundizar en el tema y nos vemos en la próxima discusión. Y como ya están expertos en esto de figura y fondo, bueno, les dejo un video para probar, que es de memoria, en verdad es para ver la memoria, pero también tiene relación con nuestra atención, con lo que es el proceso figura y fondo. Se los dejo allí. Observa detenidamente estas cartas. ¿Las viste bien? ¿Qué colores tenían las camisetas de cada uno de los futbolistas? Si no alcanzaste a verlas, te vamos a dar una nueva oportunidad. ¿Las viste? Acá tenemos otras 4 cartas para memorizar. ¿De qué colores son los balones? ¿Qué número resulta si sumamos cada una de las cartas?